La venganza del CEO. De la humillación en la boda al poder imparable. Antes de empezar, cuéntanos desde qué ciudad nos sintonizas. Déjalo en los comentarios. Y no olvides calificar esta historia del 0 al 10 al final. Fue humillada en la boda de su ex, pero cuando subió al escenario todos quedaron atónitos. En un mundo donde las apariencias engañan y el pasado insiste en dejar cicatrices, la historia de Sara es una invitación irresistible a presenciar un punto de inflexión que te acelerará el corazón. Imagina recibir una invitación que no solo reabre heridas, sino que las expone ante un público que ya te ha juzgado. Sara, una mujer que transformó el dolor en poder, se enfrenta a un desafío. Asistía a la boda de su exmarido, Mark, con Lisa, la mujer que la secuestró. Lo que parecía una cruel provocación se convertía en el escenario de una transformación épica. La tarde se desvanecía sobre Londres. El cielo se teñía de un naranja melancólico que parecía susurrar antiguos secretos entre las bulliciosas calles. Sara estaba sentada a la pequeña mesa de su sala, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el delicado aroma del jazmín que entraba por la ventana abierta. Sus manos, aún temblorosas, sostenían un sobre color marfil sellado con un monograma dorado que parecía burlarse de su serenidad. La invitación. Cada letra grabada en el costoso papel era como un cuchillo afilado que cortaba la cicatriz aún mal curada de un pasado que tanto había luchado por dejar atrás. Era la invitación a la boda de Mark, su exmarido, con Lisa, la mujer que le había robado no solo su amor, sino también su dignidad. Hacía 2 años. Sara respiró hondo. El aire se sentía cargado con el peso de los recuerdos que prefería olvidar. El sobre temblaba en sus manos como si él mismo supiera cuánto dolía. Lo abrió con cuidado, casi como si temiera que las palabras del interior le explotaran en la cara. El papel era elegante, con bordes delicados y una caligrafía que destilaba ostentación. Mark Thompson y Lisa Clark te invitan a celebrar su unión. Cada palabra era un eco de traición, un recordatorio del día en que su vida se derrumbó como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Hace 2 años, Sara era otra mujer. Casada con Mark durante 7 años, creía que estaban construyendo un futuro sólido juntos, hecho de sueños compartidos y promesas susurradas. Él era su refugio, el hombre de cálidos ojos marrones que la hacía reír con sus animadas historias y la abrazaba con una ternura que parecía eterna. Pero entonces llegó el día en que el suelo bajo sus pies se abrió. Aún podía sentir el calor sofocante de aquella noche de verano, el murmullo apagado de la fiesta gaila de la compañía de Mark, donde orgullosamente lo tomó del brazo hasta que apareció Lisa con un vestido rojo que parecía gritar su presencia y una sonrisa que ocultaba crueles intenciones. Sara no sabía esa noche que Lisa ya era más que una simple colega de Mark. No vio los mensajes intercambiados a escondidas, ni el furt de las reuniones en hoteles discretos. No hasta que Lisa, con calculada frialdad, dejó su teléfono desbloqueado sobre la encimera del baño, mostrando una conversación que la dejó sin aliento. ¿Se lo vas a decir tú o se lo digo yo? El mensaje de Lisa, seguido de una respuesta de Mark que le rompió el corazón. Déjamelo a mí. No lo llevará bien, pero lo superará. La humillación no terminó ahí. Esa misma noche, mientras Sara intentaba procesar lo que había leído, Lisa se acercó a ella delante de todos los invitados, con una copa de champán en la mano y un tono falsamente dulce. Sara, cariño, sabes que a veces el amor cambia de dirección, ¿verdad? Las palabras pronunciadas con una sonrisa venenosa fueron como una bofetada pública. Las miradas de lástima de los colegas, los susurros disimulados, el silencio incómodo de Mark. Todo aquello se le quedó grabado en el alma como un tatuaje que aún le duele tocar. Sara salió de la fiesta sin decir palabra. El sonido de sus tacones resonó en el pasillo como el último aliento de su vida. Ahora, sentada en su apartamento con la invitación en las manos, Sara siente esa misma opresión en el pecho. ¿Por qué la invitaron? ¿Por qué, después de 2 años, seguían queriendo pincharla con un cuchillo ya afilado? El gesto era claro, una provocación. Lisa, con su ego desmedido y su afán de control, quería exhibir su victoria.
Mark, quizá por cobardía o indiferencia, lo permitió. Pero Sara ya no era la frágil mujer que se había marchado de aquella fiesta con lágrimas en los ojos. En los últimos 2 años se había reinventado. Lo que antes era un dolor insoportable se había transformado en combustible. Había dejado su modesto trabajo como asistente administrativa y, con noches de insomnio y una férrea determinación, se había labrado un espacio en el mundo corporativo. Hoy, a sus 34 años, Sara era gerente senior en una empresa tecnológica, liderando proyectos que impactaron miles de vidas. Su hogar, aunque sencillo, era un reflejo de su nueva fortaleza. Paredes blancas adornadas con cuadros coloridos, plantas que parecían rebosar de vida y una estantería llena de libros que contaban historias de superación como la suya. Pero la invitación en su mano parecía querer arrancarla de ese nuevo equilibrio. La dejó sobre la mesa como si el papel pudiera quemarla. Su mirada recorrió la habitación y se posó en una vieja fotografía de ella y Mark en un picnic junto a un lago. Reía, con el pelo suelto al viento, mientras él la miraba con algo que en aquel momento juró que era amor. Ahora sabía que era solo una ilusión. Tiró la foto de vuelta al cajón, pero el recuerdo persistía como el sabor amargo del café frío. Sara se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad latía afuera, indiferente a su agitación. Podía ignorar la invitación, podía tirarla a la basura, fingir que nunca había existido y seguir con su vida. Pero algo en su interior, quizás una chispa de orgullo o la necesidad de cerrar ese capítulo, le susurraba que necesitaba ir, no por ellos, sino por ella misma. Ir a la boda sería como enfrentarse a un monstruo que la había perseguido durante años. Sería demostrarse a sí misma y a todos que Sara ya no era la mujer que habían dejado destrozada. Tomó el teléfono y marcó el número de Emily, su mejor amiga desde la universidad. Emily contestó al segundo timbre, con la voz llena de energía como siempre. «Oye, ¿cuánto tiempo sin hablar? Cuéntamelo todo. ¿Qué tal la vida ejecutiva?» Sara rió, pero el sonido salió frágil. «Emily, hoy recibí algo, la invitación a la boda de Mark». Al otro lado de la línea hubo un silencio denso seguido de un suspiro de indignación. «Tuvieron el descaro de invitarte. Eso es una provocación. ¿No irás, verdad?» Sara dudó, con el corazón latiendo erráticamente. «Creo que sí. No para ellos, M. Para mí. Para demostrar que he seguido adelante». Emily guardó silencio un momento, y cuando habló, su voz estaba cargada de preocupación. «Eres fuerte, pero esto es echar sal en la herida. Prométeme que te cuidarás, ¿de acuerdo? Y llámame si necesitas refuerzos», prometió Sara. Pero al colgar, sintió que el peso de la decisión aumentaba. Esa noche, Sara no durmió. Pasó horas mirando al techo, con el sonido distante de los coches mezclándose con sus pensamientos. Imaginó la escena, el salón decorado con flores blancas, la risa de Lisa resonando como una melodía cruel. Mark la evitó, pero también se imaginó a sí misma, con la frente en alto, enfrentando cada mirada con la fuerza de quien había sobrevivido a lo peor. No buscaría venganza, no lo necesitaba. Iría a demostrar que el pasado ya no la definía. Los días siguientes fueron una lucha entre la determinación y la duda. Sara pasó horas eligiendo el vestido perfecto, algo elegante, pero que no llamara la atención. Eligió un modelo azul oscuro que se ajustaba suavemente a sus curvas y brillaba discretamente bajo la luz. Cada detalle era una armadura. Los sutiles pendientes, el cabello recogido en un moño impecable, el labial rojo que era a la vez un grito de confianza y un susurro de desafío. Se miró al espejo y vio no solo a la mujer que había sido, sino a la mujer en la que se había convertido, alguien que había aprendido a transformar el dolor en poder. Cuando llegó el día de la boda, Sara despertó con el corazón acelerado. La invitación seguía sobre la mesa como un desafío silencioso. Lo recogió, sintiendo el peso del papel entre los dedos. Por un momento consideró romperlo, pero luego respiró hondo, oliendo el jazmín que aún flotaba en el aire, y decidió irse. No sabía qué le aguardaba, pero sabía que debía afrontarlo. Mientras se preparaba, una pregunta resonó en su mente, como el lejano tañido de una campana.
¿Qué planeaban Lisa y Mark con esa invitación? ¿Era solo una provocación o había algo más? Algo que Sara aún no podía ver, pero que lo cambiaría todo. Caminó hacia el baño. El espejo reflejaba unos ojos que reflejaban una mezcla de determinación y fragilidad. Mientras el agua tibia le corría por los hombros, llevándose el sueño intranquilo de la noche anterior, los recuerdos comenzaron a aflorar, no como una película organizada, sino como fragmentos de vidrio que cortaban al tocarlos. Sara cerró los ojos, pero eso solo intensificó las imágenes. La fiesta de gala de hace 2 años regresó con una claridad cruel. Podía sentir la tela del vestido verde esmeralda que había llevado esa noche. El peso de los pendientes de perla que Mark le había regalado en su último aniversario de bodas. El salón bullía de risas y tintineo de copas, el aire cargado de perfumes caros y promesas vacías. Sara estaba al lado de Mark, orgullosa de su encanto y del éxito que exhibía como un trofeo. Hasta que Lisa entró con ese vestido rojo que parecía absorber la luz de la habitación, su cabello rubio cayendo en ondas perfectas, su sonrisa afilada como una cuchilla. Sara abrió los ojos. El vapor de la ducha empañaba el aire. No quería recordar, pero los recuerdos eran tenaces. La conversación que lo cambió todo aún resuena en su mente. Había ido al baño a retocarse los labios cuando vio el teléfono de Lisa en el lavabo. La pantalla se iluminó, mostrando un intercambio de mensajes que no era para ella. ¿Se lo vas a decir tú o lo hago yo? Las palabras de Lisa fueron como veneno, pero la respuesta de Mark fue lo que la destruyó. Déjamelo a mí. No lo llevará bien, pero lo superará. Sara se quedó paralizada, con el lápiz labial cayéndose de las manos y el sonido del impacto contra el suelo amplificado en su cabeza. No lloró allí. Sara cerró los ojos y respiró hondo. El dulce aroma químico del lápiz labial la atrapó en el momento. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo afrontaría el futuro. Y eligió la dignidad. Eligió la clase. Decidió transformar el dolor en fuerza, como lo había hecho tantas veces. El vestido azul la abrazó como un viejo amigo al ponérselo. La tela era suave al tacto, pero lo suficientemente firme como para darle confianza. Sara se miró en el espejo de cuerpo entero. El reflejo mostraba a una mujer que ya no era la misma de hacía 2 años. Su cabello, recogido en un elegante moño, brillaba bajo la suave luz de la habitación. Los discretos pendientes relucían como pequeñas estrellas. Era una fortaleza, aunque por dentro aún temblara. Tomó su bolso de mano, sintiendo la suave piel bajo los dedos, y se dirigió a la sala. La invitación seguía ahí, como un último desafío. Lo guardó en su bolso. El papel doblado parecía cobrar vida propia. Antes de irse, Sara se detuvo en el balcón, con la brisa fresca acariciando su rostro. La ciudad se extendía ante ella, un mosaico de luces y sonidos que parecía prometer posibilidades. Pensó en su madre, quien había fallecido cuando Sara era adolescente, pero cuya voz aún resuena en su memoria. Hija mía, el dolor es como el fuego. Puede quemarte, pero también puede forjarte. Sara sintió un calor en el pecho, como si su madre estuviera allí tomándole la mano. Necesitaba eso ahora, esa fuerza que venía de raíces profundas. Al cerrar la puerta del apartamento, el sonido del pestillo resonó como una marca de la época en sus dudas. Sara bajó las escaleras. El sonido de sus tacones contra el hormigón marcaba un ritmo decidido. El taxi ya la esperaba en la calle, con el motor ronroneando suavemente. Subió, envuelta por el olor a cuero sintético y ambientador. «Al Hotel Grand Palace, por favor», le dijo al conductor con voz firme, pero con un ligero temblor que solo ella notó. Mientras el coche avanzaba por las calles congestionadas, Sara miró por la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban en franjas de colores. Su corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo. También era una chispa de anticipación. Estaba lista para afrontar el pasado, pero una pregunta persistía, como el perfume que había dejado en el aire. ¿Qué planeaba Lisa con esa invitación? ¿Y por qué Mark, después de tanto tiempo, parecía querer controlarla? El taxi se detuvo frente al hotel.
Las puertas de cristal reflejaban la figura de Sara como un cuadro. Respiró hondo. El aire frío de la noche le llenó los pulmones. Mientras caminaba hacia la entrada, el sonido de una música suave y risas lejanas llegó a sus oídos. La boda había comenzado, y con ella algo que Sara no pudo predecir, algo que haría que esa noche lo cambiara todo. El salón de baile del Hotel Grand Palace brillaba como un sueño, tejido en cristal dorado. Imponentes candelabros proyectaban una luz tenue sobre mesas cubiertas de manteles blancos, donde arreglos de rosas y lirios exudaban un dulce perfume que danzaba en el aire. El sonido de una orquesta de cuerdas llenó el espacio. Sus delicadas notas se mezclaron con el animado murmullo de los invitados. Sara cruzó el arco de entrada. La tela de su vestido azul oscuro rozó suavemente sus piernas. Cada paso resonaba con la confianza que había construido ladrillo a ladrillo durante los últimos 2 años. El frío de la noche aún se le pegaba a la piel, pero la calidez del pasillo la envolvió como un abrazo inesperado. Con un matiz de curiosidad y tensión, unas miradas la encontraron incluso antes de que llegara al centro de la habitación. Fue como si el tiempo se detuviera. Las conversaciones apagadas se apagaran al girarse las cabezas hacia ella. Sara sintió el peso de esas miradas, algunas cargadas de sorpresa, otras de admiración, y algunas con un atisbo de juicio que conocía tan bien. Pero ella no flaqueó. Sus hombros estaban erguidos, la barbilla en alto, y una sonrisa serena curvaba sus labios, un escudo forjado en noches de lágrimas y días de superación. El lápiz labial rojo era un toque de audacia, un recordatorio de que no estaba allí para esconderse, sino para ser vista. En el altar improvisado del fondo, decorado con velos blancos y velas parpadeantes, Mark permanecía de pie, impecable con su traje gris oscuro. Hablaba con un padrino de boda. La risa espontánea que Sara adoraba resonaba por el salón. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo cambió. La risa se apagó en su garganta y por un instante permaneció inmóvil, como si el pasado se hubiera materializado ante él. Sara captó la sorpresa en su rostro, la forma en que alzó las cejas y entreabrió los labios. Fue una reacción que él no pudo disimular, y sintió una punzada de satisfacción tan rápida como el destello de una estrella. No buscaba venganza, sino la certeza de que él veía a la mujer en la que se había convertido, no a la que había desechado. Lisa, junto con Mark, notó el cambio en su novio incluso antes de seguir su mirada. Su vestido de novia, un diseño de encaje que se ajustaba perfectamente a su silueta, parecía brillar menos bajo la sombra de Sara. Sus ojos, perfectamente maquillados, se entrecerraron al fijarse en la exesposa de su futuro esposo. La sonrisa que mostró, ensayada para irradiar gracia y triunfo, vaciló un instante. Sara notó el sutil movimiento, la forma en que Lisa apretó el brazo de Mark, sus uñas impecablemente cuidadas clavándose en la tela del traje. Fue un gesto pequeño, pero cargado de una incomodidad que Sara reconoció. Lisa, tan acostumbrada a controlar las narrativas, no esperaba que Sara apareciera como una fuerza, una presencia que acaparara la atención sin decir palabra. Sara cruzó el pasillo, sus tacones repiqueteando contra el mármol pulido, un sonido rítmico como el latido constante de un corazón. Eligió una mesa distante, cerca de una ventana con vistas al jardín iluminado del hotel. La brisa que entraba traía el aroma a tierra húmeda y flores, un contraste con el opulento perfume del salón. Al sentarse, se alisó el vestido con calma, consciente de que las miradas aún la seguían. Había algo poderoso en ser el centro de atención sin pedirlo. Sabiendo que su mera presencia desafiaba las expectativas de todos, una camarera se acercó y ofreció una copa de champán. Sara aceptó, sintiendo la copa fría contra sus dedos, lo que le provocó un escalofrío que la atrapó en el momento. Tomó un sorbo, con el efervescente sabor danzando en su lengua, y observó el salón. Los invitados, vestidos con sedas y trajes caros, formaban grupos que reían y brindaban, pero muchos la miraban con entusiasmo. Algunos eran rostros conocidos, colegas de Mark,
amigos en común que habían desaparecido tras el divorcio, personas que susurraban sobre su dolor como si fuera un espectáculo. Sara no apartó la mirada cuando sus miradas se cruzaron con las suyas. En cambio, mantuvo el contacto, su sonrisa firme, un mensaje silencioso de que ya no era la mujer que había huido avergonzada. En la mesa de al lado, dos mujeres de mediana edad susurraban, con la voz apagada, pero no lo suficiente. ¿Viste a Sara? ¿Quién hubiera pensado que se atrevería a venir?, dijo una, con un tono que mezclaba sorpresa y desdén. Sí, pero mírala. Parece otra persona, respondió la otra con un dejo de admiración reticente. Sara fingió no oír, pero las palabras la golpearon como una brisa fría. No sabían de las noches que había pasado llorando, de los días que apenas había podido levantarse de la cama, de la fuerza que necesitó para reconstruirse por completo. Pero ahora allí estaba, la prueba viviente de que el dolor no la había definido. Su mirada volvió al altar donde Mark y Lisa pidieron fotos. Parecía haberse recuperado del impacto inicial, pero había algo tenso en su postura, como si percibiera la presencia de Sara, incluso desde tan lejos. Lisa, por otro lado, exageraba sus sonrisas, inclinándose hacia Mark con una posesividad que rozaba la desesperación. Sara sintió una punzada de compasión por ella, tan breve que apenas la reconoció. Lisa, con toda su belleza y su capacidad de manipulación, parecía temer que el pasado aún tuviera poder sobre el presente. Y quizá así fuera, pensó Sara, pero no de la forma en que Lisa imaginaba. Una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Sara, Dios mío, ¿de verdad eres tú?» Era Chloe, una vieja amiga de la universidad a quien Sara no veía desde hacía años. Se acercó con una sonrisa sincera, su vestido verde oliva ondeando al caminar. «Te ves increíble. Cuando supe que venías, no me lo podía creer». «¡Qué valentía!», exclamó Sara con voz suave pero sincera, y abrazó a Chloe. La calidez del abrazo, el perfume floral que llevaba Chloe le invadieron la nostalgia. Hablaron unos minutos, recordando sus días de universidad, sus estudios nocturnos, y prometiendo no perder nunca el contacto. Chloe no mencionó el divorcio ni la traición, y Sara lo agradeció. Fue un alivio hablar de algo más que el dolor, pero la tranquilidad fue breve. La música se detuvo, y la voz del maestro de ceremonias resonó por el salón anunciando la entrada oficial de los recién casados. Todos se giraron hacia el arco de flores donde Mark y Lisa aparecieron de la mano. Estaba radiante, su velo flotaba como una nube, pero sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrar a Sara. Por un instante sus miradas se cruzaron, y Sara sintió un escalofrío. No de miedo, sino de algo que no podía identificar. Lisa sonrió, pero fue una sonrisa penetrante, como el destello de un cuchillo en la luz. Mark, a su lado, parecía incómodo. Sus ojos evitaban la dirección de Sara. La ceremonia comenzó. Las palabras del celebrante se mezclaban con el suave sonido de la orquesta. Sara observaba desde lejos, con la copa de champán aún en sus manos. El líquido dorado reflejaba las luces del salón. No sentía ira. Ya no. Lo que sintió fue una calma poderosa, como el silencio que precede a una tormenta. Estaba allí, completa, mientras Mark y Lisa intentaban construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habían destruido. Pero una pregunta persistía, como el eco de una campana lejana. ¿Por qué Lisa parecía tan molesta por su presencia? Había algo en sus ojos, una sombra que Sara no podía descifrar. Al terminar la ceremonia, los invitados aplaudieron y la música regresó, ahora más animada. Sara permaneció en su mesa, observando a las parejas dirigirse a la pista de baile. Chloe regresó con un plato de canapés y una sonrisa pícara. «Vamos, a bailar, quita el polvo». Sara dudó, pero la invitación de Chloe era tan sincera que accedió. Se rieron mientras giraban en el suelo. El movimiento disipó la tensión que Sara llevaba. Por un instante olvidó las escaleras, la historia, el peso del pasado. Solo eran ella, la música y la ligereza de estar viva. Pero entonces algo cambió. Sara sintió un escalofrío en la nuca, como si alguien la observara atentamente.
Miró de reojo y vio a Lisa, ya sin velo, hablando con un grupo de amigas. Pero sus ojos estaban fijos en Sara. Y había algo en ellos. No solo celos, sino una determinación que acelera el corazón de Sara. Le susurró algo a una de sus amigas, quien rió demasiado fuerte, y luego caminó hacia el escenario donde la esperaba el micrófono. Sara dejó de bailar, sin aliento. ¿Qué planeaba Lisa? ¿Y por qué en ese momento Sara sintió que la verdadera razón de su presencia estaba a punto de revelarse? La pista de baile vibraba de vida. Un caleidoscopio de vestidos ondulantes y risas burbujeando como champán en los labios de los invitados. El aire en el salón del gran palacio estaba impregnado de un aroma a rosas y un ligero toque a vino, una mezcla embriagadora que envolvió a Sara mientras recuperaba el aliento junto a Chloe. Sus mejillas estaban demacradas por el breve instante de libertad en la pista de baile. La música aún resonaba en su pecho como un latido olvidado, un rubor que podía sentir. Las lámparas de araña de cristal proyectaban prismas de luz sobre el suelo de mármol. Cada destello era un recordatorio de la opulencia que la rodeaba y de la fragilidad del momento que se había forjado. Tomó un sorbo de champán. Las burbujas penetrantes en su lengua la anclaron mientras observaba la habitación. La calidez de la presencia de Chloe persistía, pero una inquietud espinosa se instalaba en sus huesos, como si el aire mismo susurrara una advertencia. Al otro lado del salón, la multitud se abrió como un telón que se abre para revelar un escenario. Lisa estaba de pie cerca de la plataforma donde tocaba la banda, con su vestido color marfil brillando bajo la tenue luz. Estaba rodeada por un grupo de mujeres. Sus sonrisas, demasiado brillantes, sus risas, demasiado agudas, como cristales a punto de romperse. La mirada de Sara se detuvo en Lisa, notando cómo sus dedos jugueteaban con el tallo de su copa de vino, un gesto inquieto que delataba la calma que proyectaba. Los ojos de la novia, sin embargo, eran todo menos serenos. Recorrieron la habitación, fijándose en Sara con una precisión que se sentía como una cuchilla sobre su piel. El pulso de Sara se aceleró, pero se negó a apartar la mirada. Había visto esos ojos antes, hacía 2 años, cuando la desnudaron ante una multitud. Esta vez se dijo a sí misma, estaba lista. La música se suavizó, la banda se deslizó hacia una melodía más lenta mientras el maestro de ceremonias daba un paso al frente, con su voz cálida y refinada. Damas y caballeros, ahora escucharemos unas palabras de la radiante novia, la señora Lisa Thompson. Los aplausos resonaron por la sala. Una oleada de sonido que llevó a Lisa al escenario con la gracia de una reina ascendiendo a su trono. Tomó el micrófono y sonrió con una curva perfecta. Pero Sara captó el brillo en sus ojos, una chispa de algo calculado, algo cruel. La sala se quedó en silencio, un silencio cargado de anticipación, y Sara sintió el peso de cada mirada cambiar, como si la multitud presentiera la tormenta que se avecinaba. La voz de Lisa era dulce, cada palabra rebosaba encanto al comenzar. Gracias a todos por estar aquí para celebrar este momento con nosotros. Mark y yo estamos muy emocionados por su cariño y apoyo. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada antes de posarse inequívocamente en Sara. Su sonrisa no se desvaneció, sino que se agudizó como una rosa que esconde espinas. Es realmente especial ver tantas caras conocidas, incluso las de aquellos que quizás no esperábamos ver aquí esta noche. Un murmullo suave pero electrizante recorrió la multitud mientras las cabezas se giraban hacia Sara. Sus dedos se apretaron alrededor de la copa de champán, la copa fría contra su palma. Pero mantuvo su expresión serena, una máscara forjada por años de resiliencia. La voz de Lisa se volvió más suave, casi conspirativa, mientras se inclinaba hacia el micrófono. Sabes, el amor es algo hermoso, pero no siempre es fácil. A veces la gente se aferra al pasado, con la esperanza de causar incomodidad o aferrarse a lo que ya no les pertenece. Es realmente triste cuando alguien simplemente no puede aceptar que lo han dejado atrás. Las palabras quedaron flotando en el aire, cada una como un dardo dirigido al corazón de Sara. El pasillo se sumió en un silencio atónito, de esos que amplifican cada roce de tela, cada respiración contenida.
Sara sintió el calor de la vergüenza subirle por la nuca. Una punzada familiar que amenaza con arrastrarla de vuelta a aquella noche de hace 2 años, cuando las palabras de Lisa la destrozaron por primera vez. Los ojos de los invitados estaban fijos en ella, algunos abiertos por la sorpresa, otros entrecerrados por la curiosidad, y unos pocos, muy pocos, suaves por la compasión. Mark, cerca del escenario, se removió incómodo, con la mandíbula apretada. Se transformó al ver a Sara y luego se alejó rápidamente, como si su presencia lo quemara. Las palabras de Lisa dieron en el blanco y la sala esperó, sin aliento, la reacción de Sara. La vergüenza era una marea que subía para engullirla, susurrándole que debía huir, esconderse, desaparecer como antes. Su corazón latía con fuerza, un tambor que amortiguaba el suave zumbido de la banda. Podía sentir el peso de su pasado. Errores, los años creyendo que el amor de Mark era suficiente, las noches cuestionando su valía. Por un instante volvió a ser esa mujer rota, de pie en un baño con el teléfono de un desconocido en las manos, leyendo palabras que destrozaban su mundo. Pero entonces algo cambió en lo más profundo de ella. Una chispa se encendió, una rebeldía nacida de las cenizas de su dolor. Sara se enderezó en la silla, con la espalda firme como una vara de acero, la mirada fija en Lisa. La sonrisa de la novia se desvaneció por una fracción de segundo, como si no hubiera esperado resistencia. Sara dejó su copa de champán. El tintineo contra la mesa fue una declaración silenciosa. No huiría, no esta vez. La vergüenza que amenazaba con engullirla seguía allí, pero ya no estaba sola. Un coraje puro y puro corría por sus venas, cálido como la luz del sol abriéndose paso entre una nube de tormenta. Era el mismo coraje que la había impulsado a superar noches de estudio sin dormir. En entrevistas de trabajo donde luchó por demostrar su valía, en momentos de silencio donde reconstruía su corazón pieza a pieza, Chloe se sentó a su lado y le tomó la mano por debajo de la mesa. Sus dedos eran cálidos y firmes. «No tienes que quedarte ese», susurró con la voz cargada de preocupación. Sara le apretó la mano, un agradecimiento silencioso, pero su mirada no se apartó del escenario. Lisa seguía hablando. Sus palabras eran ahora un borrón de clichés sobre el amor y los nuevos comienzos, pero el daño ya estaba hecho. La atención del público estaba dividida. Mitad en la novia, mitad en Sara, esperando el siguiente paso en este duelo silencioso. La mente de Sara corría, buscando una respuesta, una manera de recuperar el momento sin rebajarse al nivel de Lisa. No quería venganza, no de la que deja un sabor amargo. Quería algo más, algo que resonara más allá de esta noche. La banda tocó un nuevo acorde, marcando el final del discurso de Lisa y los aplausos. Titubeantes al principio, luego más fuertes, como si los invitados quisieran disipar la tensión. Lisa bajó del escenario, con el vestido ondeando como la cola de un cometa, y se reunió con Mark, quien le murmuró algo al oído. Su risa era aguda y quebradiza, un sonido que irritaba a Sara. El salón volvió a bullir de conversación, pero la curiosidad subyacente persistía, una marea que atraía todas las miradas hacia la mesa de Sara. Se sentía expuesta, pero extrañamente empoderada, como si el intento de Lisa de humillarla solo hubiera agudizado su determinación. Sara se inclinó hacia Chloe, en voz baja pero firme. «No me voy, todavía no». Los ojos de Chloe se abrieron de par en par, pero asintió. Había una chispa de admiración en su mirada. Sara respiró hondo. El aroma a jazmín y vainilla la atrapó. Miró alrededor de la mesa, notando las sillas vacías, los canapés a medio comer, el destello de las velas contra el cristal. Su mente era un torbellino, pero un pensamiento era claro. No podía dejar que las palabras de Lisa fueran el broche de oro de esta noche. No después de tanto tiempo. No cuando había luchado tanto por mantenerse en pie. Un camarero pasó ofreciéndole una bandeja de aperitivos y Sara declinó con una sonrisa educada, con la mente en otra parte. Recordó una conversación con su madre años atrás en la cocina de su casa de la infancia. El olor a galletas horneadas impregnaba el aire y la voz de su madre era suave pero feroz.
Nunca dejes que nadie te robe la voz, hija mía. Pueden quitarte las lágrimas, pero tus palabras son tuyas. Sara no lo había entendido entonces, pero ahora esas palabras brillaban, un faro en la niebla de sus emociones. No necesitaba gritar ni atacar, necesitaba hablar para demostrar que era más que la sombra que Lisa la había pintado. La música subió de volumen, invitando a las parejas a la pista, y Sara observó cómo la sala se transformaba, la tensión disolviéndose en el ritmo de la celebración. Pero sabía que los susurros persistirían, que las escaleras la seguirían a menos que hiciera algo para reescribir la narrativa. Sus dedos rozaron el borde de la servilleta, el lino firme contra su piel, y tomó una decisión. No un plan, todavía no, sino una promesa para sí misma. Encontrará la manera de transformar este momento, de convertir el dolor de las palabras de Lisa en un triunfo propio. Mientras observaba el salón, sus ojos captaron una figura cerca de la barra. Un hombre que no reconoció, su perfil afilado contra el resplandor de las luces de neón. Era alto, moreno y una presencia silenciosa que parecía fuera de lugar en medio de la fiesta. Él no la observaba, pero algo en él atrajo su atención, una fugaz distracción del caos interno. Negó con la cabeza, volviendo a concentrarse. No se trataba de desconocidos ni de nuevos comienzos. Se trataba de afrontar el pasado, de demostrarse a sí misma, a Lisa, a todos, que era inquebrantable. La noche estaba lejos de terminar, y Sara sintió un cambio en el aire, como el instante antes de que se levantara el telón. Las palabras de Lisa fueron un golpe, pero también una chispa que encendió algo dentro de ella que se negaba a silenciarse. ¿Qué haría a continuación? ¿Cómo recuperaría su dignidad en una sala que acababa de presenciar su humillación? La respuesta estaba allí, a su alcance, esperando a que la aprovechara. El salón de baile del gran palacio bullía con la energía de una fiesta en pleno apogeo, el tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones, creando una sinfonía que parecía flotar sobre el brillo del mármol pulido. La luz de las lámparas de araña danzaba en reflejos dorados, y el dulce aroma a rosas se mezclaba con el sutil toque de vainilla del perfume de Sara. Mientras permanecía sentada, la servilleta seguía aferrada entre sus dedos. El eco de las crueles palabras de Lisa flotaba en el aire como un veneno que intentaba penetrar en su alma. Pero en el interior de Sara ardía algo más grande, una llama de valentía que se negaba a extinguirse. La mirada de Chloe, llena de apoyo silencioso, era como un faro que la guiaba a través de la niebla de vergüenza que amenazaba con engullirla. Sara respiró hondo. El aire fresco de la ventana cercana traía el aroma húmedo del jardín y sintió que el peso del momento se transformaba en posibilidad. Se levantó. El movimiento fue tan natural que parecía ensayado, aunque cada paso estaba guiado por puro instinto. La tela de su vestido azul oscuro le rozaba las piernas. El sonido de sus tacones contra el suelo resonaba como un tambor, marcando el ritmo de su determinación. Los ojos de los invitados la siguieron, algunos con curiosidad, otros con asombro. Al cruzar el salón hacia el escenario, el murmullo de las conversaciones se apagó como si el aire contuviera la respiración. Chloe, aún en la mesa, abrió mucho los ojos, tapándose la boca con la mano en una mezcla de sorpresa y admiración. Sara no miró atrás. Sus ojos estaban fijos en el micrófono, que descansaba solo sobre su soporte, símbolo del poder que estaba a punto de reclamar. Al subir los pocos escalones del escenario, el frío metal bajo sus dedos la atrapó. Tomó el micrófono. El peso del objeto en su mano la reconfortó extrañamente, como si fuera una extensión de su voz. El salón se sumió en un silencio absoluto. Ese silencio que amplifica el más mínimo sonido, el roce de un vestido, la respiración contenida de la multitud. Sara miró a los invitados. Sus rostros eran un mosaico de emociones, sorpresa, curiosidad y, en algunos, una reticente expectación. Su mirada se cruzó con la de Lisa, que estaba junto a Mark. El rostro de la novia estaba rígido, su sonrisa congelada en una máscara que no podía ocultar su incomodidad.
Mark, por su parte, parecía petrificado, con los ojos abiertos como platos, como si no pudiera creer que Sara, la mujer a la que una vez había subestimado, estuviera ahora en el centro del escenario. Sara respiró hondo. El aroma de las flores del altar se mezclaba con el tenue aroma a cera de las velas que titilaban de fondo. Su voz al salir era firme, pero con una elegancia cautivadora. «Buenas noches a todos», comenzó. Su voz resonó por la sala con una claridad que parecía cortar el aire. «Quiero agradecer a Mark y Lisa por invitarme hoy. No todos los días se nos llama a celebrar el amor, sobre todo cuando el pasado nos une de maneras tan complejas». Un suave murmullo recorrió la multitud. Pero Sara continuó, su voz cobrando fuerza como un río que encuentra su cauce. «Estoy aquí por respeto a lo que fue, pero sobre todo por gratitud. Porque fue precisamente el dolor de ese pasado lo que me enseñó a reconocer mi verdadero valor». El silencio en la sala era ahora palpable, un vacío que parecía absorber el aire. Sara hizo una pausa, dejando las palabras en el aire, recorriendo con la mirada a la multitud antes de volver a Lisa. La novia apretó el brazo de Mark, clavando las uñas en la tela del traje. Su rostro era una mezcla de ira e incredulidad. Sara sonrió, no con malicia, sino con la serenidad de quien conoce el peso de sus palabras. «Hace 2 años, yo era una mujer que creía que mi valor dependía del amor de otra persona. Pero la traición, por dolorosa que fuera, fue mi mayor maestra. Me demuestra que soy suficiente, más que suficiente». Enderezó los hombros, su vestido reflejó la luz y pareció brillar como un cielo nocturno. «Hoy estoy aquí no para causar incomodidad, sino para celebrar la vida que he construido. Una vida que, por cierto, me llevó a un lugar que muchos decían imposible. Recientemente me nombraron director ejecutivo de TechVision, el mayor competidor de la empresa de Mark, un puesto que me gané con noches de insomnio, trabajo duro y la certeza de que nadie puede definir mi valor, excepto yo mismo». La sala quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Lisa abrió los ojos de par en par, con la boca abierta, presa de una sorpresa inconcebible. Mark, a su lado, parecía como si le hubiera caído un rayo. Su rostro estaba pálido, con los labios apretados. Los invitados intercambiaron miradas, algunos susurrando, otros simplemente atónitos. La revelación de Sara era más que un logro profesional. Fue una declaración de poder, prueba de que no solo había sobrevivido, sino que floreció donde otros esperaban que se derrumbara. Sara continuó, con la voz ahora más suave pero no menos firme. «No vine aquí a demostrarle nada a nadie, excepto a mí misma. Vine a cerrar un capítulo, a despedirme del pasado con gratitud, porque me hizo quien soy hoy. Y quien soy hoy es una mujer que no se doblega, que no se esconde, que no permite que las palabras crueles la definan». Miró directamente a Lisa, con una mirada dulce pero firme. «Les deseo a Mark y a Lisa toda la felicidad, porque yo ya he encontrado la mía». Volvió a colocar el micrófono en el soporte. El clic resonó como un punto. La sala permaneció en silencio por un instante, como si aún procesara el peso de sus palabras. Entonces, desde el fondo de la sala, un par de manos comenzaron a aplaudir. Era Chloe, con los ojos brillantes de orgullo. Otros se unieron, titubeantes al principio, luego con más fuerza, hasta que el sonido de los aplausos llenó la sala. Una ola de apoyo que Sara no esperaba. Bajó del escenario, con paso firme, el corazón latiéndole con fuerza. Pero no por miedo, sino por libertad. Al regresar a su mesa, Sara sintió la mirada del invitado. Pero ahora eran diferentes. Ya no había lástima ni juicio, sino admiración, respeto y, en algunos casos, un toque de envidia. Chloe la abrazó en cuanto se sentó, susurrando: «Estuviste increíble, absolutamente increíble». Sara sonrió. La calidez del abrazo se mezcló con el alivio que corría por sus venas. Tomó un sorbo de champán, con un sabor ahora más dulce, como si reflejara la victoria que acababa de obtener. Pero en un rincón del pasillo, Lisa permanece rígida, con el rostro convertido en una máscara de furia contenida. Mark, a su lado, parecía perdido.
Sus ojos estaban fijos en Sara como si la viera por primera vez. Algo en su expresión, una mezcla de arrepentimiento y sorpresa, hizo que el corazón de Sara vacilara. Había algo más allí, algo que no podía descifrar, algo que sugería que el pasado aún guardaba secretos. Y cuando los aplausos se apagaron y la música reanudó su marcha, Sara comprendió que su victoria, aunque contundente, podría no ser el final de la historia. ¿Qué ocultaba Mark en su mirada? ¿Y qué haría Lisa ahora ante una derrota que jamás anticipó? La música llenó el salón del gran palacio con una suavidad que pareció acunar el corazón de Sara, como si las cuerdas de la orquesta celebraran el momento que acababa de conquistar. Regresó a su mesa, con el sonido de los aplausos aún resonando en sus oídos, una melodía inesperada que le reconfortó el alma como el primer rayo de sol después de una tormenta. El aire estaba impregnado del dulce aroma de las rosas blancas que adornaban las mesas, mezclado con el tenue aroma a cera de las velas parpadeantes, creando sombras danzantes en las paredes. Cada paso de Sara era firme. La tela de su vestido azul oscuro rozaba sus piernas como una caricia, un recordatorio de su elegancia y fuerza. Los ojos de los invitados la seguían, pero ahora no reflejaban juicio ni compasión. Eran ojos de admiración, de respeto, de quienes presenciaban a una mujer transformar el dolor en triunfo. Chloe la esperaba en la mesa, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, una sonrisa tan amplia que parecía iluminar el salón. «Sal, estuviste mágica», dijo, levantándose para abrazarla con fuerza. La calidez del contacto, el perfume floral que Chloe llevaba, le brindaron a Sara una sensación de hogar, de raíces que la sostenían. Jadeó, un sonido leve que flotó en el aire, y se sentó, con la copa de champán aún sobre la mesa. El líquido dorado reflejaba la luz de las lámparas como estrellas líquidas. Solo necesitaba decir mi verdad. Su voz respondió suavemente, pero con una voz. Una convicción que reflejaba su recién descubierta certeza. Chloe negó con la cabeza, aún incrédula. No solo dijiste tu verdad, la hiciste brillar. Todos aquí sentimos el peso de eso. Al otro lado del pasillo, Lisa permanece junto a Mark, con el rostro rígido, una máscara de serenidad que tiembla en las comisuras. Su vestido de novia, antaño símbolo de victoria, ahora parece sofocarla. El peso del encaje refleja la derrota que no pudo ocultar. Apretó el brazo de Mark con fuerza, clavando las uñas en la tela del traje, pero su mirada lo evitó, fija en un punto invisible donde aún latía la realidad de su plan frustrado. Mark, por su parte, estaba paralizado, con el rostro pálido como la mantelería. Sin embargo, sus ojos buscaron a Sara, cargados de una vergüenza silenciosa que parecía pesar más de lo que podía soportar. Por un instante, Sara captó su mirada, y algo en su interior, un recuerdo lejano del hombre que había amado, dudó. Pero la vacilación duró solo un segundo, disipándose como la niebla bajo el sol. Ya no lo necesitaba, ni su aprobación. Su victoria era suya, y solo suya. Sara dio un sorbo a su champán. El efervescente sabor bailaba en su lengua, ahora más dulce, como si el momento mismo hubiera endulzado la bebida. Observó el salón, los invitados retomando sus conversaciones, pero con una energía renovada. Las mujeres que antes habían susurrado sobre ella, ahora intercambian miradas de respeto. Algunas incluso asienten discretamente. Un hombre de traje gris, a quien Sara reconoció como un antiguo socio de Marx, levantó su copa en un brindis silencioso, un gesto que la hizo sonreír. El salón, que horas antes había sido un campo minado de recuerdos dolorosos, era ahora un escenario donde ella había reescrito su historia. Cada palabra de su discurso, una pincelada que pintaba un nuevo comienzo. Mientras charlaba con Chloe, un camarero se acercó con una bandeja con una copa de vino tinto y una nota doblada. «Para la dama», dijo con voz educada, pero con un destello de curiosidad en la mirada. Sara frunció el ceño al tomar la nota, mientras Chloe arqueaba una ceja juguetona. «¿Qué es eso? ¿Un admirador secreto?» Sara desdobló el papel, con el corazón acelerado por una mezcla de sorpresa e intriga. La letra era firme y elegante.
Tu fuerza es inspiradora. Felicidades por ser quien eres. Miró a su alrededor, buscando al remitente, pero la multitud era un mosaico de rostros desconocidos. El hombre del bar al que había visto brevemente ya no estaba, pero el mensaje le trajo una inesperada calidez al pecho, como si un extraño hubiera visto su esencia más allá del drama que había marcado la noche. ¿Quién es?, preguntó Chloe mirando la nota con una sonrisa pícara. Sarah jadeó, dobló el papel y lo guardó en su bolso. No tengo ni idea, pero es bueno saber que alguien ve lo que realmente importa. Sonrió, un gesto ligero pero con una profunda emoción, como si esa nota fuera un regalo del universo, un recordatorio de que su luz llegaba más lejos de lo que imaginaba. Chloe chocó sus copas, con los ojos brillantes. Te mereces esto, ese y mucho más. La fiesta continuó, la música cobrando ritmo, invitando a las parejas a la pista de baile. Sarah declinó la invitación a bailar con una sonrisa amable, prefiriendo disfrutar de un momento de tranquilidad. Se sentía ligera, como si se hubiera despojado de una armadura que había llevado durante años, reemplazada por cada pieza de metal por una certeza inquebrantable de su valía. El salón rebosaba vida. Pero para Sarah fue como si el mundo entero se condensara en ese instante donde finalmente ella era suficiente. Observó a los invitados, las risas, los gestos, y comprendió que ya no necesitaba buscar aprobación. Su victoria no residía en los aplausos, sino en la paz que había encontrado en su interior. Lisa, al otro lado del pasillo, intentó recuperar la compostura, riendo a carcajadas con sus amigas. Pero el sonido era forzado, como el tintineo de un vaso a punto de romperse. Sarah la observó desde lejos, notando las miradas furtivas que la novia le lanzaba. Su rostro era una mezcla de frustración y algo más suave, tal vez un reconocimiento reticente. Sarah sintió una inesperada oleada de compasión. Lisa, con toda su belleza y manipulación, parecía atrapada en una necesidad de control, una batalla que Sarah ya no libraba. Su verdadera victoria fue superarse a sí misma. La mujer que un día creyó que su valor dependía del amor de otra persona. Mientras la música se calmaba, anunciando el final de la noche, Sarah decidió que era hora de irse. Se levantó, su vestido cayó en pliegues perfectos y se despidió de Chloe con un abrazo que parecía llevar años de amistad. ¿Vienes conmigo?, preguntó Chloe, pero Sarah negó con la cabeza sonriendo. Quiero hacer esto sola, pero hablamos mañana. De acuerdo. Chloe le apretó la mano, con los ojos llenos de orgullo. Eres una fuerza de la naturaleza, nunca lo dudes. Sarah jadeó, el sonido ligero como una brisa, y caminó hacia la salida. El salón aún vibraba con la energía de la fiesta. Al cruzar el arco de entrada, el aire fresco de la noche la envolvió, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y jazmín del jardín del hotel. Se detuvo un momento, contemplando el cielo estrellado. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia como promesas de un futuro que ahora sabía que podía moldear. La sensación de victoria era una calidez que le recorría el pecho, mezclándose con el alivio de finalmente cerrar un capítulo. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de duda, había sido un paso hacia ese instante en el que se sintió plena, libre, invencible. Sarah sabía, con una certeza grabada en el alma, que nunca más permitiría que nadie definiera su valor. Ella era suficiente, más que suficiente, y esa verdad fue su mayor logro. Al bajar las escaleras del hotel, el sonido de sus tacones resonó en la noche silenciosa, un ritmo que parecía acompañar su recién descubierta libertad. Un taxi esperaba en la entrada, con el motor ronroneando suavemente, y Sarah subió. El olor a cuero sintético se mezclaba con su perfume. «Al centro, por favor», le dijo al conductor. Su voz tranquila, pero llena de una fuerza que parecía iluminar el interior del coche mientras éste recorría las calles de Londres, mientras las luces de la ciudad se difuminaban en destellos de colores al otro lado de la ventana. Sarah sintió una sensación desconocida. El pasado, con todo su dolor, era ahora solo una historia que la había convertido en quien era.
Una mujer que había transformado la traición en triunfo, la humillación en poder, la duda en certeza. Pero la noche le deparaba un último regalo. Cuando el taxi se detuvo frente a su apartamento, Sara abrió el bolso para pagar y encontró de nuevo la nota de R. Junto a ella, recortada, había una pequeña tarjeta de presentación que no había visto antes. La letra era la misma. Robert Davis, fundador de Horizon Ventures. Debajo, un número de teléfono y una sola frase. Me gustaría hablar sobre el futuro de Tech Vision. Eres el líder que estábamos buscando. Sara sonrió, con el corazón latiendo con una mezcla de sorpresa y emoción. Robert, el misterioso R, no era solo un admirador. Era un puente hacia un futuro aún mejor. Guardó la tarjeta sabiendo que respondería. Pero no hoy. Hoy solo quería saborear el presente, la victoria que le correspondía por derecho. Al entrar en su apartamento, el familiar aroma a jazmín la recibió como un abrazo de la vida que había construido. Sara se quitó los zapatos, el suelo fresco bajo sus pies, un recordatorio de su humanidad, y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante ella, un mar de luces que parecía latir con posibilidades. Sonrió. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. La historia de Sara no terminaba con el pasado, ni con la traición, ni con la victoria de aquella noche. Termina con ella misma, completa, libre y lista para lo que le deparara el futuro. Y por primera vez en años, supo que el futuro sería tan brillante como ella. ¿Qué te pareció la historia? Califícala del 0 al 10. Comentarios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir nuestras historias de primera mano. Y no te pierdas esta emocionante historia en pantalla.